sea el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí una vez más en su canal La Gracia Revelada. Gracias al Todopoderoso por una oportunidad más de llegar a un público tan especial, tan maravilloso, que tiene la amabilidad de sintonizar nuestra programación. Estamos estudiando la palabra del Señor y en los últimos días hemos estado hablando de el día del Señor. Hemos visto como en el Antiguo Testamento el día del Señor era un día de juicio particular sobre una nación específica, y en el Nuevo Testamento se sigue la misma tonalidad, es decir, que el día del Señor nunca en las Escrituras se presenta como un día de juicio universal, sino que es el día cuando Dios decide castigar a una nación por haberse apartado de él, en el caso de Israel, haber violado el pacto o haber señalado de maldad como las naciones paganas. Hoy estaremos dando continuidad a esa serie de temas. Esta es la tercera parte de nuestro estudio, el día del Señor. Y vamos a leer las Santas Escrituras en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3. A partir del versículo 1 hasta el versículo 5, nos dice lo siguiente: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados, como los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En los textos que acabamos de leer, Dios a través del profeta Malaquías está anunciando su venida a la tierra. En la persona del Señor Jesucristo, Dios se hizo presente, y Él está diciendo que Él vendría a ellos específicamente, vendría a vosotros a juicio, es decir, a la nación de Israel. Fue el lugar donde Jesucristo se manifestó cuando estuvo en la tierra. Cuando leemos evangelios, nosotros vemos que Jesucristo hizo una manifestación en este mundo para salvación. Todo el mundo sabe que Jesucristo vino para salvar al hombre de su condición de pecado. Lo que muchos no entienden es que esa venida también es una venida de juicio. Es decir, cuando Jesucristo vino a este mundo, trajo salvación para los creyentes, pero también juicio para los que no creyeron. Y aquí se está anunciando que iba a venir primero el mensajero, que es Juan el Bautista, y luego vendría el Señor a su templo. Y leemos en los evangelios que cuando Jesucristo nació, fue presentado en el templo, luego hizo una purificación del templo, y finalmente también vino espiritualmente en el año 70 al templo para destruirlo, trayendo la consumación del nuevo pacto. Porque el antiguo pacto, como veremos más adelante en algunos estudios posteriores, contenía algunos juicios si se violaba. Es decir, a Israel se le dieron las leyes, se le dio el pacto de la ley, y se le prometió bendición si ellos obedecían. Pero si lo invalidaban, ellos serían castigados. Y antes de terminar con ese pacto completamente, tenía que venir ese día de juicio. Y es específicamente lo que hemos estado viendo que profetizó Juan el Bautista, y también vamos a ver ahora que Jesucristo habló ampliamente de ese día de juicio para Israel por haber violado el pacto, por haber dado muerte a los mensajeros
Los profetas que Dios le enviaba, y finalmente por haber rechazado a Jesucristo, y los apóstoles que Él envió a evangelizarles. Entonces, vamos a leer ahora en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, hay una parábola donde se predice el castigo a Israel y la eliminación de ellos como pueblo de Dios. Esta parábola que vamos a leer en Mateo capítulo 21, que tiene que ver con los versículos 33 hasta el 45, es la parábola de los labradores malvados, donde dice en el versículo 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí, este es heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la ciudad y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenía por profeta. Entonces vemos aquí cómo Jesús le anuncia a ellos que el reino les sería quitado. Ellos eran los representantes del reino de Dios en la tierra, es decir, eran el pueblo que representaba a Dios. Y debían vivir en este mundo de tal manera que fuesen la atracción del mundo entero. De que al cumplir las leyes de Dios fueran bendecidos en todos los sentidos y las naciones preguntaran por qué ellos tenían tantas bendiciones, por qué ellos eran ricos, por qué vivían en salud, por qué vivían bien. Y que entonces pues ellos le dijeran, porque nosotros servimos a Jehová, obedecemos sus leyes, Él es el Dios que bendice, Él es el único Dios y por eso Él nos ha bendecido. Pero lejos de ellos ser una correcta representación de la gloria de Dios en este mundo, ellos se mezclaron con las naciones, adoraron a los dioses de las naciones y violaban el pacto de Dios. Y cuando Dios le enviaba a los profetas, ellos lo mataban, lo azotaban, lo apedreaban. Y finalmente, como dice aquí, Dios envió a su hijo y ellos entonces decidieron matarlo. Y Jesús le preguntó, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando venga el Señor de la viña? La viña representa a Israel. ¿Qué hará el Señor de la viña? Ellos dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Ellos estaban declarando su sentencia, porque serían castigados por todo el tiempo que estuvieron maltratando a los hombres de Dios, dándole la espalda a Dios, y por el menosprecio y el desprecio que hicieron de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando se manifestó en este mundo. Entonces, ellos declararon su sentencia, arrendará su viña a otros labradores. Y Jesucristo le dijo, exactamente, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es decir, Jesucristo le está anunciando que el reino de Dios sería traspasado a su pueblo, que en este caso es la iglesia, la asamblea de Dios en Cristo Jesús. Y ellos entendieron claramente que Jesús le estaba hablando de eso. Otra parábola en Mateo capítulo 22, también Jesús le anunció el juicio. Cuando leemos estas parábolas, hay mucha gente que
aplican esto al mundo entero. Pero es específicamente un juicio para Israel. Bueno, hay lecciones que nosotros aprendemos aquí. Tenemos que saber que Jesús estaba anunciando un juicio sobre el liderazgo de Israel, sobre el pueblo que no creyó en él, sobre esa nación que le había dado la espalda a Dios. San Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante, respondió Jesús y les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Verso 3, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida y mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otro, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces le dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Otra parábola donde Jesús le anuncia el enojo de Dios, la ira de Dios y el castigo de Dios por haber rechazado la invitación al Evangelio de la Gracia. Después de haber rechazado a los profetas en el Antiguo Testamento, los siervos que Dios enviaba para hacer volver el camino a la palabra de Dios, a la ley, a fin de que el pueblo estuviese preparado para cuando el Mesías se manifestase. Finalmente Juan el Bautista, que también lo rechazaron, y finalmente Jesucristo. Entonces él está diciendo aquí que Dios estaba airado por esa situación. Específicamente, en el versículo 7, al oír esto, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Específicamente, eso fue lo que sucedió en el año 70. Desde el año 66 hasta el año 70, después de Cristo, Jerusalén estuvo sitiada por los romanos. Finalmente, en el año 70 hicieron incursión de todo el templo, y dice que en una fiesta, según el historiador Flavio Josefo, y más de 1 millón de judíos perecieron en el templo. Y la ciudad de Jerusalén fue destruida, fue quemada, el templo fue derribado, y ahí se cumplió lo que Jesús le estaba anunciando. El rey envió sus ejércitos. ¿Cuáles fueron los ejércitos? Bueno, los ejércitos romanos. Alguien puede decir: bueno, pero ¿cómo que un ejército extranjero? Bueno, sí, en el libro de Isaías capítulo 13, versículo 5 dice: vienen de lejana tierra Jehová y los instrumentos de su ira. Y luego especifica que era Medo Persa que iba a castigar a Babilonia, porque todo lo que hay debajo del sol está en la mano de Dios y está bajo la dirección y supervisión divina y bajo la soberanía divina. Dios en su soberanía determinó usar a los romanos para castigar a Israel por su maldad, por su pecado y sobre todo por su rechazo a la misericordia de Dios ofrecida a través del Señor Jesucristo. En el capítulo 23 están los ayes contra los fariseos, y se anuncia también el juicio que pronto vendría sobre la nación. Verso 29 hasta el 38 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros pues también llenad la medida de vuestros padres. Aquí están los famosos ayes contra los escribas y los fariseos, es decir, los líderes del tiempo de Jesús, que en su mayoría se estaban oponiendo a la obra y al ministerio de Jesucristo, viendo las señales y maravillas que él hacía como prueba de que él era un enviado de Dios, que era el Mesías, que estaba mostrando las señales que en el Antiguo Testamento decía que él haría. Prefirieron cegar sus ojos y decir que él estaba obrando por Beelzebú. Y le está diciendo aquí Jesús: ustedes son hipócritas. Ustedes están reconociendo que los padres de ustedes, los antepasados, dieron muerte a los profetas. Y ustedes dicen que si ustedes hubiesen vivido en tiempo de los profetas, ustedes
no hubiesen dado muerte a los profetas, ustedes no hubiesen participado con sus padres en la muerte de los profetas. Es decir, ustedes están creyendo que ustedes son una generación mejor, que ustedes son diferentes, pero ustedes dan testimonio con eso de que ustedes son hijos de los que mataron a los profetas, y ustedes van a llenar, como dice ahí, la medida de vuestros padres. Es decir, Dios es tolerante, es paciente. Por mucho tiempo Él tolera el pecado, pero llega un momento en que ya no lo tolera más, porque Dios tiene misericordia, pero llega un momento en cuando se hace necesario que Él manifieste su ira y su indignación, porque Él no solamente es misericordioso, Él también es justo. Y Jesús le está diciendo, ustedes van a llenar la medida de vuestros padres, es decir, ustedes van a ser igual o peor que vuestros padres. Seguimos leyendo. Verso 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Él está diciendo, ustedes son hipócritas, porque ustedes están diciendo que ustedes no hubiesen hecho como sus padres. Ustedes están adornando los monumentos de poniéndoles monumentos a las tumbas de los profetas. Pero cuando estaban vivos, ustedes lo daban muerte, ustedes lo menospreciaban y ustedes lo azotaban. Y ahora ustedes van a hacer lo mismo. Ustedes dicen que ustedes son diferentes a sus antepasados. Pero yo voy a enviar los míos, voy a enviar mis apóstoles, mis profetas, mis escribas, y ustedes van a hacer lo mismo, lo van a perseguir, le van a dar muerte y lo van a azotar. Con eso ustedes van a demostrar que ustedes son igual que sus antepasados, y que por lo tanto sobre ustedes va a venir el juicio. ¿Por qué? Porque ya Dios no lo va a tolerar más. Es un juicio definitivo, y le dice, y sobre todo eso, todo ese juicio, todo ese castigo, va a venir sobre esta generación, sobre las personas que me están viendo, sobre las personas de este tiempo que no han querido reconocer que en la persona mía se ha manifestado el Dios Todopoderoso. Y le dice, todo esto vendrá sobre esta generación. Luego el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa os es dejada desierta. Ahí él está refiriéndose al templo. El templo que era el lugar de encuentro con Dios. El templo que era el lugar donde ellos celebraban las festividades, donde ellos celebraban el culto, donde ellos llevaban los sacrificios de animales para perdón temporal de sus pecados, donde ellos celebraban las festividades anuales, donde ellos llevaban los diezmos. Ese lugar sería dejado desierto, en el sentido de que Dios abandonaría ese lugar para siempre, que ya ese lugar sagrado y santificado y dedicado a la adoración a Dios ya no sería un lugar así, sino que sería ya un lugar común, como cualquier lugar de la tierra. Sería ya un lugar común, ya no tendría ningún significado especial a los ojos de Dios. Vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, Dios abandonaría ese lugar, porque ya el antiguo pacto llegaría a su culminación, y Dios entonces, al demoler el templo, al derribar el templo, estaba demostrando que ya ese templo no se necesitaba, que el verdadero templo, que es Jesús y su pueblo, ya estaba manifestándose en la tierra, que ya Dios no se manifestaría desde un templo físico, sino que ahora se manifestaría al mundo a través de su pueblo, a través de su iglesia, a través de lo que habían creído en el Señor Jesucristo. Y hay muchos textos más. Entonces, cuando ellos salieron del templo, aquí en el capítulo 24, que es la misma continuación del capítulo 23, porque es importante que nosotros sepamos que nosotros vemos la división de capítulos y de versículos, pero cuando se escribió la Biblia en el original no había esa división. Eso se ha hecho para un mejor estudio y una mayor comprensión. Entonces, en el capítulo 24, versículo 1, dice, cuando Jesús salió del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús le dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sería derribada. Es decir, el templo primeramente iba a ser abandonado por Dios. O sea, ya Dios, la gloria de Dios no se manifestaría en ese lugar. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una vez al año. Solamente, cualquier otra persona entraba ahí y moría. Entonces Dios está diciendo: va a llegar un momento en que cualquier persona puede entrar ahí y no le va a pasar nada. Porque ya yo no me voy a manifestar en ese lugar. Ya ese lugar no va a tener nada de sagrado, no va a ser santificado con mi presencia. Entonces Jesús está diciendo ahora en el capítulo 24 que finalmente ese templo sería derribado, porque era el símbolo de la religión judía. El derribo del templo era una señal de que la religión judía había llegado a su culminación, de que el pacto antiguo ya estaba llegando a su culminación, de que ya ese pacto no se necesitaría y que entraría en vigor en toda su extensión el nuevo pacto, con un nuevo templo y una nueva ciudad, la Jerusalén celestial. Entonces Jesús siguió anunciando en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, el Señor Jesucristo volvió a anunciar que Jerusalén sería destruida y que ese sería el castigo divino por haber rechazado la visitación que Dios le hizo en la persona de Jesucristo. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conociese a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Ahí está entonces el Señor otra vez anunciando que Jerusalén sería destruida, que serían castigados por haber rechazado al Señor Jesucristo. Capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, versículo 27 hasta el versículo 30, vuelve el Señor a anunciar que serían ellos castigados. Dice Lucas 23, 27 al 30. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Verso 30. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Paradójico es que cuando leemos en el libro de los Hechos, vemos que los judíos se apoyaban en los romanos para perseguir a los cristianos. Cada vez que Pablo iba a una sinagoga y se estaban convirtiendo los gentiles, los judíos acudían a las autoridades romanas para expulsar a los apóstoles de ese lugar, para apresarlos, para azotarlos. Y el interés de ellos era darle muerte. Sin embargo, Jesús está diciendo: ustedes se están apoyando en los romanos y se han apoyado en los romanos para darme muerte a mí. Yo soy el árbol verde. Pero esos mismos romanos en los cuales ustedes están apoyando van a ser el instrumento de Dios para castigarlos a ustedes. Cuando Jesucristo fue presentado delante de Pilato, que Pilato le dijo: a vuestro rey he de crucificar, ellos dijeron: no tenemos más rey que al César. Entonces ellos rechazaron el rey que Dios había nombrado y se pusieron bajo la autoridad del César. O sea, reconocieron que el César era su rey, que Jesucristo no era su rey. Pues ese mismo César, ese mismo emperador romano, luego enviaría a su ejército para castigarlo a ellos. Porque Dios en su soberanía decidió que todos aquellos que no creyeron en Jesucristo, pues serían castigados por los mismos romanos. Ahora, al leer los evangelios nos damos cuenta que también Jesucristo no solo advirtió a la gente del castigo que iba a venir sobre la nación, sino también que le dio a sus discípulos advertencias claras y señales precisas para que ellos
no perecieran junto con los incrédulos, sino que ellos pudieran escapar de esa ira que iba a venir. Y vamos a leer ahora el Evangelio según San Lucas, pero ahora en el capítulo 21, donde vamos a ver las advertencias que Jesucristo le dio a sus propios discípulos para que ellos escaparan y no perecieran junto con los incrédulos. Capítulo 21, versículo 20 en adelante nos dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. No es la destrucción del mundo, es la ciudad de Jerusalén. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, hasta que el tiempo determinado por Dios para que los gentiles, en este caso los romanos, estuviesen hollando, estuviesen pisando y estuviesen destruyendo la ciudad y dando muerte a mucha gente. Pero Jesucristo le dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén del ejército, váyanse, huyan a los montes para que no tengan que perecer. Y todos aquellos que escucharon las advertencias del Señor Jesucristo fueron libres de esa destrucción. Según la historia, específicamente Flavio Josefo en su libro Historia de los Judíos, ahí vamos a ver, cuando leemos, que los cristianos huyeron a una ciudad lejana llamada Pella, y ahí fueron refugiados y no perecieron en la destrucción de Jerusalén, porque algo insólito ocurrió. Dice que los romanos vinieron, cercaron la ciudad, rodearon el templo, y entonces los discípulos vieron lo que Jesús le había dicho. Pero de pronto el general Tito retiró el ejército, y eso fue la señal y el tiempo y la oportunidad que Dios le dio a sus discípulos para que ellos huyesen a los montes, como él se lo había dicho. Pues así ellos lo hicieron y no perecieron. Sin embargo, los ejércitos romanos volvieron, y entonces vino la calamidad sobre el pueblo incrédulo, como Dios así lo había determinado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 51, Esteban le dijo, y 52, a los líderes antes de ser apedreado: ustedes son duros de corazón, incircuncisos. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Es decir, es bien sabido que era un pueblo que no quería la verdad de Dios. Y cuando alguien traía la verdad de Dios que lo incomodaba, ellos le daban muerte. Y por eso en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo explica que Dios estaba airado en gran manera. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman siempre ellos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así que la Biblia es clara. Dios castigó y destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, permitió que los romanos mataran más de 1 millón de judíos, pero a los que creyeron en Jesucristo su Hijo, Él lo preservó. Así que mi estimado amigo, mi estimado hermano que me escucha, Dios siempre tiene su protección para los suyos. Eso no significa que no vayan a sufrir otro tipo de calamidades y otro tipo de persecuciones. Porque aunque los discípulos del Señor no perecieron en la destrucción de Jerusalén, posteriormente ellos fueron, muchos de ellos murieron
martirizados, y anterior a eso también. Fueron perseguidos. Por ejemplo, Esteban fue apedreado. Santiago, según el libro de los Hechos capítulo 12, fue decapitado. Pedro, según la tradición, fue crucificado con la cabeza hacia abajo. No estamos diciendo que el creer en Jesucristo es un salvoconducto para no sufrir persecución. Ni estamos diciendo que no podemos sufrir y que no van a venir calamidades. Pero estamos diciendo que todas esas cosas que podamos sufrir están en las manos del Señor. Y que Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 28, hace que todas las cosas obren para bien de aquellos que le aman. Que la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso pueda estar con cada uno de nosotros. Y que nosotros seamos diferentes a lo que fue el pueblo hebreo. Que nosotros sí hagamos caso, como dice Hebreos 12:25, al que nos habla ahora desde el cielo, al que nos llama a poner la fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, al que nos llama a cada día tener una comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo para llenado del Espíritu Santo y poder tener una vida victoriosa. Que la gracia, la bendición del Todopoderoso pueda ser derramada sobre todos y cada uno de ustedes. Y nos veremos en una próxima ocasión.